En este video vamos a resolver el ejercicio 17.5 este ejercicio es del libro de Bedford Fowler. Es un libro de dinámica. Igual se los voy a colocar por ahí en el Classroom junto con la bibliografía que ya tenemos ahí, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos está indicando el ejercicio es que hay que determinar las velocidades angulares de los discos o de las poleas B y C que tenemos ahí para cuando t es igual a 5 segundos, conociendo evidentemente que la velocidad angular está dada por esta función para la polea A, la polea que aparece más a la izquierda, ¿no? Es una función que depende del tiempo, una omega A, ¿no? Que es 4 más 0.2 por t radianes sobre segundos. Ahora, además de eso, de lo que nos pide obviamente en el inciso A, que es omega B y omega C en t igual a 5, en el inciso B nos está pidiendo también el cuánto gira esta polea, la polea C, la que está más a la derecha, nos dice cuánto gira esa polea desde t igual a 0 hasta t igual a 5 segundos. Nos está pidiendo justamente ese desplazamiento angular, ¿no? El cambio en esa posición. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar entonces trabajando con este ejercicio. Hay que tener en cuenta que aquí la velocidad angular no es una constante, es una función que depende del tiempo. Hay que tener en cuenta también que, déjenme borrar, para poder encontrar, por ejemplo, la velocidad angular omega b en función de omega a, nosotros tenemos que tener en cuenta la relación de las poleas. Recordar que en su momento nosotros habíamos revisado eso, ¿no? El cómo están relacionadas las velocidades en una polea. Voy a regresar así nada más muy rápido para que recordemos ahorita así nada más lo que hemos revisado. Recordar en un conjunto, un sistema de polea banda, dos poleas que están unidas mediante una correa, eh, están relacionadas sus velocidades angulares mediante esta expresión, ¿no? El producto de sus velocidades angulares por el radio de cada una de ellas debe ser igual, ¿no? Es decir, si hay una polea A, una polea B, omega A por RA es igual a omega B por RB, dado que la velocidad en estos puntos que estamos ahí marcando se supondría que son iguales, ¿no? Y en el entendido de que esa correa, esa banda es inextensible y que no existe deslizamiento, ¿no? Ok, bueno, es algo que habíamos comentado en su momento, es nada más para que tengamos presente ahorita para resolver el ejercicio, pues esta parte, ¿no? Ahora, basándonos entonces en esto, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Y bueno, en este caso tenemos cuatro poleas unidas mediante dos bandas, dos correas. Una polea A que tenemos acá, una polea B grande, digamos, cuyo diámetro, cuyo radio es de 200 milímetros. Y en ese mismo eje está montada otra polea B también, ¿no? Esta polea más pequeña que vemos ahí, cuyo radio es de 100 milímetros. El único cuidado que hay que tener en este caso es entender que estas dos poleas están montadas sobre un mismo eje y están fijas evidentemente sobre él, ¿no? La velocidad con que gira la polea pequeña es la misma velocidad angular con la que gira la polea mayor. Es decir, ambas comparten la velocidad angular. Tienen la misma velocidad angular, pues. Lo que difiere evidentemente es el tamaño de las poleas. Lógicamente, las relaciones de poleas que voy a hacer es dependiendo de cuáles están unidas con cuál, ¿no? Por ejemplo, esta polea pequeña está unida con esta polea grande. Para ello voy a escribir yo una relación de poleas. Luego voy a tener que hacer la relación entre las otras poleas, ¿no? La polea pequeña que está en B con la polea grande que tengo en C. Y esa es otra relación de poleas. Considerando que la omega B es la misma tanto para la polea pequeña como para la polea grande que están en esa ubicación, ¿no? Ok. En ese entendido, entonces, podemos comenzar a trabajar ya con la parte de las velocidades angulares.
Y bueno, de la relación de poleas tenemos esto, ¿no? Omega A es igual a omega B por RB, las dos poleas que están unidas mediante esa banda. Y si nosotros quisiéramos calcular omega B, simplemente despejamos, ¿no? Omega B es igual a RA dividido por RB multiplicado por omega A. Ahora, en el otro sistema de poleas, en la otra banda, digamos, podemos establecer, voy a regresar, podemos establecer otra relación, no hablamos de esto. La segunda relación que vemos allá es justamente de esta polea pequeña con esta polea, con esa polea grande, ¿no? Ok, y bueno, es lo que vemos acá. Que deriva de acá, evidentemente, ¿no? Omega B por RB prima. Le hemos llamado RB prima al radio de la polea ubicada en B, pero la polea pequeña. A eso le llamamos RB prima, porque evidentemente no es el mismo RB que tenemos acá. Este RB es el radio de la polea en B, pero la polea grande. ¿Sale? Ok. Es igual a omega C por RC. La polea evidentemente en C, ¿no? Despejamos y tenemos que omega C es igual a RB prima dividido por RC multiplicado por omega B. Ok, se supondría que omega B ya lo conocemos de acá, de tal forma que podemos ir combinando toda esa información, ¿no? Si evaluamos, por ejemplo, en t igual a 5, que es lo que nos está pidiendo en el inciso A, sabríamos que omega A, por ejemplo, es 5 radianes por segundo. Sabríamos que omega B es 2.5 radianes por segundo. Recordar que, por ejemplo, RA son 100 milímetros, que RB son 200 y que la omega A, pues en ese tiempo son 5 radianes por segundo. Eso nos da entonces 2.5 radianes por segundo. Algo similar ocurre con omega C. No hay que olvidar que RB' es el radio de la polea en B, pero la polea pequeña, cuyo radio mide 100 milímetros. 200 que tenemos acá es el radio de la polea C, la polea grande, evidentemente. Y este 2.5 pues viene de omega B, ¿no? Que lo calculamos justamente en esta parte, justamente en esta expresión previa que tenemos, ¿no? Lo cual nos lleva a que omega C es entonces 1.25 radianes por segundo. Y listo. Lo del inciso A lo tenemos hasta esta parte, ¿no? Todo lo que nos pedía, hay que recordar, es omega B y omega C en el tiempo igual a 5 segundos. Muy bien. Ahora, pasamos entonces al inciso B. Vean lo que nos pide el inciso B. El inciso B, recordar que nos pedía el desplazamiento angular. Experimenta el disco o la polea de la derecha, es decir, esta polea, la polea C, desde t igual a 0 hasta t igual a 5 segundos. Ok, bueno, voy a borrar esto. Ahora, para poder comenzar el análisis de cómo determinar, digamos, ese desplazamiento, nosotros tenemos que estar consciente que la información que poseemos es una función de la velocidad angular en términos del tiempo, ¿no? Esa es la información que nosotros conocemos acá. Pero naturalmente esa información la poseemos para omega, es decir, para el disco de la izquierda, ¿no? No para este, nosotros queremos de este. Pero bueno, de la relación de polea que nosotros obtuvimos hace un momentito, podemos ir trabajando esa parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas relaciones, estas dos relaciones que ven ahí. Yo podría escribir entonces una relación entre omega C y omega A directamente. Si yo sustituyo, por ejemplo, este omega B por todo esto de omega B, esto que tengo acá, yo podría decir que omega C, por ejemplo, es RA dividido por RB, y también acá podría colocar RB', RC y esto multiplicado por omega A, ¿no? Simplemente estoy haciendo la sustitución. Lo que voy a encerrar ahorita en color azul es lo que sustituí directamente de esta expresión, ¿no? RA entre RB por omega A. Eso es omega B, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo sé que RA, por ejemplo, son 100, yo sé que RB' son 100, sé que RB son 200 y que RC son 200.
y sé que omega A es la función del tiempo, ¿no? Lo puedo escribir, por ejemplo, de forma general, como lo teníamos allá, que era 4 más 0.2 por t. La función que describe a omega A, ¿no? O sea, la velocidad angular de la polea. Si simplifico esto, por ejemplo, me va a quedar 0.25. Por ahí lo pueden corroborar rápidamente. Al final tendría entonces una expresión para omega c. Una función que depende del tiempo, ¿no? Diría que omega c es 0.25 por 4. 0.25 por 4 pues es 1. Más 0.25 por 0.2 que nos va a dar 0.05 por t, ¿no? Esto que tenemos acá. Y esta función obviamente está dada en radianes por segundo. Esta función, omega c, es una función que depende del tiempo. Y ahora, esta función yo sí la podría comenzar a utilizar para trabajar la parte del desplazamiento angular de c. Porque ya tengo una relación de movimiento angular para esa polea, para la polea c. No hay que olvidar que todo lo que quiero es un desplazamiento, un delta teta c, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos varias relaciones para el movimiento angular, pero en este caso particular hay algo que nosotros podemos visualizar rápidamente a partir de la ecuación de la velocidad angular, y es el hecho de que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar la aceleración angular, lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Sería la derivada de omega c con respecto al tiempo. Vean que esa derivada sería 0.05. Ese valor que calculamos ya no es una función del tiempo, es un valor que es constante. Ahora, el hecho de que la aceleración sea constante implica que nosotros podemos usar efectivamente las ecuaciones de aceleración angular constante, es decir, estas ecuaciones. Ya no tendría, ya no tendríamos la necesidad, por ejemplo, de hacer integración. Si no fuera el caso, si esa alfa, por ejemplo, fuera una función del tiempo todavía, yo no podría venir y tomar estas ecuaciones, no se podría. Tendría que venir necesariamente, jóvenes, a integrar, necesariamente. Es decir, si yo conociera una función omega que depende del tiempo, lo que haría para obtener una función de posición angular sería integrar, evaluar una expresión como esta, ¿no? Sabría que teta es igual a la integral entre 0 y t de la función omega del tiempo más una posición inicial teta 0, ¿no? O igual esta expresión la podría escribir como teta menos teta 0, que sería el cambio en la posición angular, es igual a la integral de la que tenemos ahí, ¿no? De 0 a t, de omega de t, donde omega se supone que es una función que depende del tiempo, ¿sale? Ese sería el caso. De hecho, también se puede calcular de esta manera. Pero bueno, si ya tenemos las formulitas, igual podemos hacer uso de esas formulitas, ¿no? Las que tenemos de este lado izquierdo. Ahora, hay que ver entonces cuál de esas formulitas nosotros podemos utilizar. No hay que perder de vista que nosotros queremos calcular esto, el cambio en la posición angular, o sea, el desplazamiento angular que experimenta la polea en C entre t igual a 0 y t igual a 5, es decir, en ese periodo, ¿no? O en ese lapso. Ok, bueno, con eso en mente, nosotros podríamos usar seguramente o bien esta última ecuación o bien esta primera ecuación, por ejemplo, ¿no? Habría que ver cuál de esas nos puede convenir más, ¿no? Eso va a depender naturalmente de la información de la cual nosotros dispongamos, ¿no? Pero bueno, realmente podría ser cualquiera de las dos. Vean, por ejemplo, que si usáramos, voy a suponer que usamos la última, ¿no? Esta ecuación. Yo necesito para esta ecuación saber omega al cuadrado. Necesito saber, bueno, omega, pues. Necesito saber omega 0. Necesito saber el valor de la aceleración angular y nada más. Ahora, esta omega sería la omega en el tiempo al cual yo voy a evaluar al final, digamos, ¿no? El tiempo final del intervalo sobre el cual estoy evaluando, que sería t igual a 5, ¿no? Es decir, prácticamente a mí me bastaría con evaluar la función omega en t igual a 5. La omega 0 obviamente sería evaluar la función omega en el tiempo inicial, o sea, en t igual a 0. Y esta alfa es un valor que yo puedo sacar de la derivada que ya calculé.
Es decir, alfa sería el valor de la aceleración angular constante, que yo sé que es 0.05, lo que ya teníamos allá, ¿no? Es decir, sin ningún problema yo podría venir a esta expresión y resolver, sin ningún problema, ¿sale? Y es justamente lo que vamos a realizar. Voy a volver entonces a nuestra diapositiva. Ok, bueno. Vamos planteando entonces esto. Lo que ya comentamos, la velocidad angular de C está dada por esa función, ¿no? Una combinación de la relación de polaridad que ya veíamos. Omega C es simplemente 0.25 por omega A. Simplificando la función, pues nos quedaría de esa manera, 1 más 0.05 por t radianes por segundo, lo cual implica que su aceleración angular es 0.05 radianes sobre segundos al cuadrado, ¿no? Lo que comentábamos hace un momentito, dado que esa alfa c, o sea, la aceleración angular de la polea c es una constante, entonces podemos usar las ecuaciones correspondientes, las que veíamos hace un momento, para calcular el desplazamiento angular que experimenta esa polea entre t igual a 0 y t igual a 5. Y despejamos de esa ecuación, ¿no? Ese delta teta c es el cambio en la posición angular. Sería omega al cuadrado menos omega 0 al cuadrado dividido por 2 alfa c. ¿Vale? Ok, esa omega ya lo comentábamos hace un ratito, es evaluar la función de la velocidad angular en t igual a 5. Y omega 0 es evaluar la función, esta función, de la velocidad angular de esa polea en t igual a 0. Acá tenemos entonces que esto nos da 1.25 y que esto nos da 1, es decir, simplemente sustituyendo en esta función t igual a 0 y t igual a 5, ¿sale? Ok, el alfa c pues evidentemente es este valor, el de la aceleración angular constante. Sustituyendo esos valores y haciendo la operación correspondiente, llegamos al resultado que ustedes observan aquí. Delta teta c es igual a 5.625 radianes. Recordar que radianes son la unidad de ángulo que nosotros vamos a manejar, o la unidad de posición angular, pues, ¿sale? Lo cual implica, de acuerdo a lo que observamos, que la polea en C, en ese tiempo, desde 0 a 5, no alcanza a dar una vuelta completa. Da poquito más, poquito menos de una vuelta, ¿no? Una vuelta, recordar que son 2 pi radianes, alrededor de unos 6.28, ¿no? Más o menos radianes. Ok, como comentábamos hace un momentito, lo podemos resolver de esta manera sabiendo que alfa es constante, o no pasaría mucho, sería igual completamente válido si ustedes integran. Es decir, por ejemplo, voy a quitar esto tantito, nada más para dejar espacio para escribir acá. Ustedes podrían plantear, por ejemplo, un integral, ¿no? Podrían decir, ok, yo sé que omega es la derivada con respecto al tiempo de la posición angular. Puedo integrar esto para conocer una función de posición angular, es decir, puedo integrar la función omega entre un tiempo desde 0 hasta un tiempo cualesquiera, ¿no? Ahora, como el tiempo sobre el cual yo voy a calcular, yo lo estoy llamando, bueno, no lo estoy llamando, yo sé que es 5 segundos, podría definir como límite superior esos 5 segundos. O bien dejarlo en función de un t cualesquiera, no un tiempo cualesquiera. Y al final simplemente voy a obtener una función y en esa función yo simplemente sustituiría el valor de 5. También se puede, ¿no? Sobre todo sería conveniente si esa expresión yo la voy a utilizar para evaluar en más de un tiempo. Ahí me convendría a lo mejor no directamente colocar el límite numérico acá, sino a lo mejor dejarlo en función de una t, de un tiempo cualesquiera, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de lo que nosotros, de lo que se requiera pues en un momento determinado, ¿no? Voy a dejarlo ahorita fijo para el tiempo que requerimos, es decir, desde 0 a 5. Aquí yo voy a integrar obviamente a d teta entre una posición inicial teta 0 y una posición teta. Un cambio en esa posición, ¿no? Es decir, integro mi función de velocidad angular que decíamos que era 1 más
0.05 de t, ¿no? Esto es igual a la integral de teta 0 hasta teta de d teta, ¿no? Integramos esto, integral de 1 o integral de dt, pues va a ser t, ¿no? Y es lo que vamos a poner acá, sería t. Integramos esto, que sería más 0.05 por t cuadrado, todo eso dividido sobre 2. Esto evaluado entre 0 y 5. Esto es igual a teta evaluado entre teta 0 y teta. De este lado tendríamos entonces, cuando evaluemos toda esta expresión en 0, va a ser 0, porque depende de t en ambos casos. Y cuando evaluemos en 5, pues sería simplemente 5 más 0.05 sobre 2 por 5 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto es igual. Del otro lado me quedaría teta menos teta 0, que sería básicamente el cambio en la posición, angular, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos que ir evaluando, evidentemente. Voy a traer mi calculadora. Se va rápido. Vean, por ejemplo, 0.05 dividido sobre 2 nos da 0.025 más o menos. Eso lo hay que multiplicarlo todavía por 5 al cuadrado. Eso nos da 5 octavos, o sea, 0.625. Es decir, cuando hacemos la simplificación de esto, nos da 0.625. Si a eso le sumamos 5, nos da entonces 5.625. O lo que es lo mismo, podemos escribir la expresión al final, que es teta menos teta 0 igual a 5.625 radianes. Y listo. Es decir, nos da exactamente lo mismo que con el procedimiento anterior. Ya lo decíamos, ¿no? Podemos abordarlo de aquella manera o igual integrar sin ningún problema. De cualquiera de las dos maneras nos va a dar exactamente lo mismo. La diferencia estaría en que si la aceleración angular no fuera una constante, tendríamos que proceder sí o sí de esta manera, es decir, por integración. Es decir, si alfa fuera una función del tiempo cualesquiera, que no fuera una constante obviamente, no queda otra que integrar para poder resolver eso, ¿no? Pero para ello la función de velocidad angular seguramente tendría que ser una ecuación cuadrática al menos, por ejemplo, ¿no? O una de un grado superior a él. Ok, bueno, vamos a cerrar hasta aquí este ejercicio para no extendernos más. Recordar que todo lo que nos pedía el problemita pues era simplemente calcular en el inciso A las velocidades angulares omega b y omega c en t igual a 5 y en el inciso B pues lo que recién calculábamos, ¿no? El desplazamiento angular de la polea C desde t igual a 0 hasta t igual a 5. Muy bien, dejamos entonces hasta aquí este problemita.